3, 2, 1. La sucretización. Bienvenidos, estudiantes y profesor, a una experiencia inolvidable. Este Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! El ingeniero León Febres Cordero, a quien califico en este instante como el insolente recadero del señor Luis Noboa, ha pretendido, a través de una campaña infamante y de imputaciones calumniosas, pretender apartar al país de sus problemas medulares y pretender que quienes hemos estado en acción contraria a la dictadura podamos pactar con la dictadura. Esto no cabe. Fuimos nosotros los primeros en señalar la necesidad de que el general Bolívar Jarrín Cagüeñas sea relevado del Ministerio de Gobierno. Gobierno de Osvaldo Hurtado. Cuando yo asumo la presidencia, yo sabía de los pocos ecuatorianos que tenían la información de que la crisis estaba a las puertas y que lo peor que podía pasarme a mí era en ese momento ser presidente del Ecuador. Hay varias leyes enviadas por el Ejecutivo a la Cámara de Representantes que establecen impuestos, no para los hombres pobres del Ecuador, no para los trabajadores, sino para los adinerados. Y esas leyes ojalá se aprueban para de esta manera entregar al Estado aquellos recursos que ha perdido por la baja del precio del petróleo. Mire, yo creo que Osvaldo Hurtado inició un camino muy difícil para el país en la economía con la sucretización y que estamos viviendo gran parte de los errores que se cometieron en materia económica. En el Ecuador nadie habla de la sucretización del ingeniero. Solo se habla de la sucretización de Hurtado. Creo que fueron medidas equivocadas la una y la otra, porque esas dos operaciones llevaron a que fuera el Estado, es decir, la colectividad, fuéramos todos los que asumiéramos los riesgos del diferencial cambiario, lo cual era absolutamente injusto. Esta sucretización inmoral, que fue la segunda realizada durante el gobierno del ingeniero Febres Cordero. Claro, ¿por qué? Porque continuaron las devaluaciones. ¿Y quién pagaba la cuenta de las devaluaciones de los créditos sucretizados? El Banco Central. Un perjuicio gigantesco para el Banco Central, en última instancia para el pueblo ecuatoriano. Responden con motivación, no son padres. El gobierno del presidente Hurtado fue un gobierno ineficaz. Hasta ahí llego. Ineficaz. Ustedes me conocen. Yo no me ahuevo jamás. Ok, partiendo desde el principio básico del mercado secundario, o sea, del descuento existente en él, el Banco Central autorizó durante una gestión la compra de cuentas especiales en divisas, sobre todo el sistema financiero. Esto quiere decir que el banco autorizaba las divisas y cobraba en sucres.
La sucretización en el Ecuador. El proceso de sucretización, que implicó que el Estado ecuatoriano asuma la deuda externa privada, tuvo consecuencias negativas para su sociedad y su economía. La más importante fue la de hipotecar, una vez más, al país, a las condiciones impuestas por los acreedores de una deuda externa impagable. Este proceso, como casi todas las soluciones definitivas, contemplaba ciertos beneficios derivados del cumplimiento de las condicionalidades del FMI y del Banco Mundial, al presentarse el Estado ecuatoriano como un mejor garante de los créditos frente a los acreedores externos, al evitar la quiebra de las empresas y al estabilizar el sistema financiero, según rezaba el discurso oficial. Pero lo que realmente significó la sucretización fue un proceso corrupto, donde el país se vio seriamente perjudicado. Los impactos no solo fueron económicos, sino que también tuvieron repercusiones en el tejido social, al establecerse un mecanismo de subsidio a un grupo privilegiado de personas, sobre todo empresarios y banqueros, quienes también habían sido los beneficiarios del auge petrolero y del concurrente proceso de endeudamiento externo agresivo. A lo largo de este proceso, que exacerbó la inflación, la corrupción nunca estuvo ausente. Además, debido a que sus beneficiarios estuvieron vinculados con grupos políticos y financieros muy poderosos, poco se ha logrado analizar sobre este tema, y menos aún juzgar a responsables. Inicios de la década de los 70 se vivió el boom petrolero. Esto provocó un crecimiento económico como nunca antes se había experimentado. Durante la primera mitad de la década existió un endeudamiento moderado debido a que la dictadura militar de ese entonces estableció expresamente que el endeudamiento externo solo debía hacerse cuando absolutamente sea necesario. Pero esta actitud cautelosa, derivada de la dura experiencia ecuatoriana en el campo de la deuda externa desde los orígenes de la República, cambiaría rápidamente en la segunda mitad de los años 70, también regida por los militares. Ecuador en 1983 vivía en un constante cambio. Pero, ¿qué sucedía en el resto del mundo? Aquí, en Aprende Más y Vive Mejor, te enseñaremos qué es lo que sucedía en el resto del mundo. 3, 2, 1. ¿Sabían que en 1983, después de haber dado un gran paso en el internet, al día siguiente se estrenó la canción de Billie Jean de Michael Jackson? Sí, este año viene cargado de canciones y series como los de Los Magníficos, Star Wars, El Regreso del Jedi, Superman y La Cara Cortada, que llenaron la sala de los cines. ¿Quién más quiere jugar conmigo? ¿Quién más quiere? Y canciones en Latinoamérica como Celos fueron sintonizadas en todas las radios. Pero así como hermosas canciones nacían, legendarios grupos se separaban. Acompáñennos a recopilar todos estos datos. Esto pasó en 1983. Enero. Que la palabra comunicaciones esté en el año de 1983 no es. El primer día del año empieza con ARPANET, una red de computadoras interconectadas en los departamentos de defensa de Estados Unidos. Dejó atrás un protocolo e implementó otro. La transición buscó un gran paso hasta lo que hoy conocemos como el Internet. It was, I think, the single largest engineering invention. Al día siguiente de este acontecimiento, otro plano musical nos dejaría abierta la boca. Y sí, estamos hablando de Billie Jean, como ya les mencioné. El videoclip fue parte de la promoción de su gran disco llamado Thriller.
y literalmente unas semanas más tarde dominaría el mundo, al estar número 1 en la lista de americanos, británicos y también la de single. Siguiendo con el mundo de las músicas, el 6 de enero nació una de las bandas más icónicas en la historia del rock. Y siendo tan jóvenes empezaron con el nombre de Miraculous Majestic Master of Mayhem, pero como la pegada en sus presentaciones desnudos, dieron paso a como hoy los conocemos. Por supuesto, la música latina también ocupó lugar con Amanda Miguel, que con su tema Castillos hizo ícono a la publicación de su tercer álbum.